Hola queridísimos amigos míos, bueno hoy como ya habrán adivinado traigo a este rinconcito del cinéfilo para todos mis amigos amantes del cine. Traigo una de las películas más significativas, una de las películas más, se dice, rompedoras de la historia del cine. Tan es así que ha sido seleccionada para formar parte del patrimonio cinematográfico de los Estados Unidos. O sea que ha sido una película preservada específicamente como patrimonio. Y no es para menos. Esta es una película que, como yo decía aquí en el subtítulo, era una especie de esas obras que nadie quiere hacer, que nadie quiere cometer. Y tiene una historia muy, muy singular. Tiene una historia de, como siempre, de casualidades, de cosas que parecen fortuitas y al final se dan. Una historia interesantísima. En esta época, estamos hablando de 1979, que es el año que se hace esta película, ya estaba de moda el cine de ciencia ficción, pero aún no se había experimentado esto que iba a ver en Alien, que es esta mezcla de terror con la ciencia ficción. No es una idea que hubiera sido nueva en el 79, pero nunca había dado grandes resultados. Había películas como las de Roger Corman, que eran películas de clase B, que habían explorado un poco en esto y ahí habían utilizado también guiones de precisamente el autor de este guión, de alguien que es Dan O'Bannon. Dan O'Bannon era una persona muy talentosa, un escritor muy talentoso, e incursiona también aquí en la ciencia ficción. Y hay un dato muy interesante sobre Dan O'Bannon, que él en realidad es el coautor del guión. Después vamos a ver por qué. Y hubo después también disgustos y hubo grandes problemas por eso. Incluso él muchos años después estuvo hablando con amargura, ¿no?, sobre ese. Pero al final, por más que el propio autor no quiera reconocer una cosa u otra, siempre la colaboración de varias personas, quizás dándole forma a algo, es lo que da como resultado, lo que trae como resultado una maravilla como esta. Y además, con la escasez de recursos que se hizo. Yo decía en el programa anterior que había directores, en este caso los dos que voy a mencionar, que son británicos, que era Hitchcock, que fue el del programa pasado, y en este caso Ridley Scott, que eran conocidos por con muy poco hacer mucho. O sea, las cosas que lograba Hitchcock con el poco presupuesto, como un ejemplo máximo de esto es Psicosis, que con solo 800 y pico de mil dólares logró hacer esta película que fue un éxito de taquilla después total y marcó un hito en la historia del cine. Lo mismo ocurre con Ridley Scott y en este caso con Alien. No es la primera película de Ridley Scott. Vamos a ver ahora cómo es que llega Ridley Scott a dirigir esto, que era una película que nadie estaba muy interesado en dirigir, y la propia Fox, que era la que estaba en juego con esto, no quería, no estaba decidida del todo con este tema, porque decía que era demasiado repulsivo. eh, o sea, no pensaban que fuera una cosa como para hacer una película exitosa, y tenían por supuesto miedo a arriesgar el dinero. ¿Cómo es que llega esto ahí? Dan O'Bannon estuvo colaborando eh, en un proyecto que fue un proyecto muy grande, un proyecto que fue para hacer la película. Ustedes recuerdan Dune, la obra Dune, que se hicieron después las películas, que es de este libro de Frank Herbert, que es una película, fue una película por supuesto complicada de hacer, eh, una de esas cosas colosales, ¿no? Y en esto estaba involucrado como director Alejandro Jodorowsky, el chileno Alejandro Jodorowsky. Y en ese momento Jodorowsky estaba en París tratando de llevar adelante ese proyecto. Dan O'Bannon estaba también implicado en el proyecto, pero era algo tan grande, tan ambicioso. Se había contratado incluso a algunos artistas que ya le estaban dando forma a lo que iba a ser el decorado, y entre estos artistas estaba uno particularmente, o sea, estaba incluso hasta Moebius, el gran dibujante Moebius, francés, estaba involucrado en esto.
pero entre ellos había también otro artista muy peculiar, un tipo muy excéntrico, muy raro, suizo, llamado, era conocido siempre como H.R. Giger. En realidad se llamaba Heinz Rudolf Giger. Y cómo llega esta historia y cómo llega estos dibujos espantosos, sobrecogedores, esta escenografía tan característica de Alien, producto precisamente de la mano y la imaginación portentosa, aunque bastante macabra, de Giger. Y Dan O'Bannon, por supuesto, conoce a Giger en este proyecto de Jodorowsky para hacer Dune. El proyecto fracasa, se convierte en una ruina. Dan O'Bannon regresa a los Estados Unidos completamente sin un dólar, a tal punto que tiene que pedirle a su amigo Ronald Shusett que lo deje dormir en el sofá. Y conversando con Ronald Shusett, y le muestra el guión que tenía de esta obra que tenía guardada, que es lo que se convertiría más tarde en Alien. Dan O'Bannon hace este guión pensando en hacerlo para una película de clase B de Roger Corman, que eran películas muy baratas, de poca calidad. Y entonces Shusett acepta, le dice que sí, que le parece muy bueno, pero le da otras ideas también. Creo que es incluso el que introduce la idea de la criatura gestando dentro del interior de un ser humano, y dice que no, que para el estudio de Roger Corman no, que él piensa que esto merece un proyecto más ambicioso y que hay que presentárselo a los amigos de él, de una recién fundada productora llamada Brandywine, que eran David Giller y Walter Hill. Le llevan este proyecto, ellos están de acuerdo, lo revisan, lo leen bastante, y entonces empiezan en tratos con la Fox. La Fox no quería involucrarse mucho en aquel proyecto, no le veía mucho éxito a aquello, y entonces ellos siguen insistiendo, pero Hill y Giller le hacen cambios sustanciales al guión, reescriben prácticamente el guión y le hacen una serie de modificaciones que a Dan O'Bannon no le gustaron para nada, protestó muchísimo, pero que al final se vio que fueron realmente aceptadas, porque se está pensando en un proyecto comercial, no solamente de tipo cultural, tiene una parte comercial también. Y ellos le hicieron una modificación que al final se demostró que fueron aceptadas. Entonces empiezan a buscar un director para ver quién quiere dirigir esta cosa. Se propusieron varios, ninguno, incluso Robert Altman, un gran cineasta, no fue posible. Y finalmente entonces alguien que había visto, yo no sé si fue Walter Hill, había visto una película que lo impactó muchísimo, que se llamaba Los Duelistas. Los Duelistas, es una película de Ridley Scott, creo que fue su ópera prima, que es una película magistral que trabaja Harvey Keitel y Jeremy Irons. Es esa película que, por un problema casi banal, ellos se retan a duelo, y entonces durante toda la historia de la película pasan años, pasan guerras distintas, y en cada momento Harvey Keitel, que este es el personaje más pendenciero, quiere de todas maneras que el duelo prosiga, y no le basta con ya haberle ganado a su oponente, él quiere matarlo, quiere que siga el duelo, quiere que siga. Y el otro trata incluso de no llegar al duelo, pero era imposible, el tipo donde quiera se le aparecía. Esta película ustedes se tienen que acordar de ella. Y entonces a esta película impresionó tanto que decidieron ponerse en contacto con Ridley Scott a ver si aceptaba esto, y Ridley Scott aceptó, y esto fue lo mejor que podía pasar. Ridley Scott pasa a hacerse cargo de dirigir la película. Empiezan por supuesto a hacer este trabajo, lo hacen en Londres. ¿Por qué? Porque Fox estaba tan reacia a meterse de a lleno realmente en el proyecto, que delegó esto en su filial de la Gran Bretaña. Fox tenía una filial en la Gran Bretaña y dijo, bueno, deja que lo hagan por allá. Y entonces empezaron a hacer esto. Le dieron un presupuesto solamente de 4
4 puntos algo millones de dólares. Más nada, eso nada más. Eso para hacer una película, ustedes verán que no es nada. Una película, además con toda la ambición que llevaba aquello. Llega el momento de hacer se contrata al dibujante Roy Cobb, se contrata, incluso Moebius participa en parte de algunos de los decorados, sobre todo de la parte más humana, ¿no?, de la película. Pero entonces Dan O'Bannon se había quedado tan impresionado con la obra de Giger, que le habla a Ridley Scott de este hombre que hacía estos decorados tan raros, tan de pesadilla. Ustedes los pueden ver ahí, que yo se los he mostrado, era una muestra de lo que hacía Giger, que son cosas. Obviamente este señor tenía grandes problemas, ¿no? Pero bueno, una gente completamente normal no crea cosas como esta. Eso para mí es indiscutible. Y cuando Ridley Scott ve aquello, se queda totalmente impresionado y dice: sí, este es el hombre, hay que pagarle. Fue bastante complicado porque era un tipo muy excéntrico, un tipo que incluso no quería viajar sin su madre. Era la madre para arriba y para abajo. Tenía cosas muy de cuidarse mucho de esto, de lo otro. Era un tipo con muchas cosas problemáticas. Y al final, bueno, se pone Giger a trabajar, pero eso sí, Giger trabajaba incansablemente. Y él incluso con tinta, con aerógrafo, fue moldeando todo aquello y le fue dando forma a toda aquella escenografía de pesadilla. Incluso hay una cosa que se ha dicho mucho que es cierto: gran parte de esta obra de Giger, sobre todo en el Alien también se puede ver, tiene elementos eróticos, tiene formas fálicas, y tienen cosas con formas vaginales, cosas bastante, ¿no? Y bueno, fue un elemento más, en definitiva, de la película. La parte de la actuación. Lo que estaba de moda era que fueran actores jóvenes, ¿no? Sobre todo en películas de este tipo de ciencia ficción. Y Ridley Scott decide muy acertadamente reclutar actores más veteranos, un poco más maduros, para darle a la película una sensación de que era gente ordinaria, gente normal que estaba haciendo un trabajo que muchas veces ni les gustaba, que estaban en el espacio. Y la escenografía de la parte humana también transmite eso. Esta maquinaria vieja que se ve, que fue construida con pedazos de chatarra, de cualquier cosa, con restos de aviones, da la sensación siempre de que es una cosa usada, o cosas viejas que han sido remodeladas. Y es una de las cosas que yo creo que es un punto a favor de todo el ambiente este de la película. Incluso se utilizó, como pueden ver en esta fotografía, para que parecieran más largos los corredores, se utilizó el famoso truco del espejo. O sea, siempre con la visión también de ahorrar, porque estaban con un presupuesto muy ajustado. Y entonces, bueno, en conclusión, para atraer los actores, selecciona primero a un actor ya veterano, un hombre que había hecho varias películas ya, que es Ian Holm, y él va a hacer el papel de Ash. Aquí les voy a ir poniendo yo las fotografías de cada uno de ellos, como ya eran en la edad madura, ya casi los que han muerto, que son la mayoría, a punto ya de morir, y con las fotos de la edad como lucían en la época de Alien. Entonces tenemos en primer lugar a Ian Holm, un actor ya reconocido. Después hablaron también con Harry Dean Stanton, otro actor muy bueno. Pero Harry Dean Stanton decía que él no hacía películas de monstruos, que a él no le gustaban esas. O sea, las consideraba una cosa de una categoría muy inferior, ¿no? Entonces Ridley Scott le empieza a convencer y le da la vuelta, le dice que no, que va a ser una cosa más del estilo, que eso no va a ser tanto de monstruos, que es una cosa más de intriga, de suspenso, que se va a parecer más a los 10 negritos que a otra cosa. Y finalmente lo logra convencer y Harry Dean Stanton entra también, que es quien va a hacer el papel de Brett, del ingeniero Brett, que es al final la segunda víctima del bicho este, ¿no? Tenemos también a una actriz
muy buena, que al principio iba a ser el papel protagónico, que se trata de Veronica Cartwright. Y al final hubo problemas porque ella pensó siempre desde el principio de que iba a ser la protagonista, y nunca en realidad hubo un acuerdo sobre si el protagonista iba a ser hombre o iba a ser mujer. ¿Por qué? Porque una de las cosas que especificaron Danon y Shusett en el guión fue que los personajes eran unisex, que podían ser cambiados, que podían asumir el rol, incluso el protagónico, lo mismo fuera hombre que mujer. Y esto lo cuidaron bien, Ridley Scott lo respetó mucho, y finalmente quedó que iba a ser una mujer la protagonista final de todo esto. Veronica Cartwright, pues no. Ridley Scott estaba interesado en alguien que había conocido, que vio las audiciones, la impresionó, que era una actriz desconocida, tenía experiencia en teatro en Broadway y de eso, pero nunca había hecho cine, que se trata de Sigourney Weaver. Sigourney Weaver es así como se convierte en este personaje de Ripley. Y Veronica Cartwright se entera después ya y le molestó bastante, pero lograron convencerla de que ella era la que iba a hacer el papel más cercano al público, la que iba a sentir más los mismos temores que sentía el público, y que el papel de Ripley era un papel más esquemático, o sea, le dieron la vuelta, ¿no? Más de heroína, más de ese tipo de cosas, y entonces ella finalmente se dejó convencer y estuvo de acuerdo. Y tenemos también en el papel de capitán de la nave de Dallas, el papel lo hace el actor Tom Skerritt, que al principio no quería, porque vio que era una película de contra que era en Londres, en la estación, vio que era una película de muy bajo presupuesto y pensó que esto no iba pero después cuando vio, se detuvo a leer bien el guión, vio las posibilidades y vio que habían duplicado ya el presupuesto. Entonces sí se accedió y pasó a formar parte del papel. John Hurt, un actor veterano, un actor fabuloso, fue el primer seleccionado para hacer este papel de Kane, que es la primera víctima que tiene el xenomorfo, como vamos a llamarle. Y entonces, bueno, pues pero en ese momento él estaba ocupado con un contrato que tenía en Sudáfrica, no podía, y entonces, bueno, pues quedó desechado. Y entró otro actor a trabajar para hacer el papel en su lugar, pero se enfermó bastante seriamente, tuvo que dejar el rodaje, y entonces el proyecto de Sudáfrica, que había sido un desastre, había terminado mal. Estaba John Hurt de regreso a Inglaterra y pudo participar, entonces se incorporó, dijo que sí, y agarró enseguida el papel de Kane, y es como quedó finalmente. El otro que tenemos en la lista es el otro ingeniero Parker, es el actor Japhet Kotto, muchos de ustedes lo conocen. Hizo varios papeles de los que yo me acuerdo, con Michael Douglas en aquello del jurado aquel que castigaba a los asesinos y todo eso por su cuenta, y él hacía del policía, de que investigaba. Estuvo también en el papel en ese papel que hizo muy bueno en la película sobre el secuestro del avión de Entebbe, que él hace de Idi Amin, y tiene otros varios papeles también. Y también se escogió a Japhet Kotto para darle un poco de diversidad racial a la película, o sea, es el único negro que hay en la tripulación. Y es un personaje muy llamativo, muy simpático, muy activo en la película, es un papel sensacional. Y con esto queda formado el elenco de lo que van a ser, bueno, los actores de Alien. Comienza este rodaje, el rodaje fue intenso, fueron 14 semanas muy intensas de trabajo. Se hicieron aquellos trajes, los trajes no tenían suministro de oxígeno, estaban forrados con nylon, la gente se desmayaba cuando se ponía aquello. Le suman a eso que los estudios se habían construido uno junto al otro, más o menos, a cierta distancia, y eran bastante cerrados de por sí, y para comunicarse de estudio a estudio, para grabar las diferentes escenas,
habían construido como una especie de túneles, de pasillos que eran bastante angostos, bastante oscuros, y eso aumentaba incluso la sensación de incomodidad, de encierro. O sea que todo eso influyó también en la actuación también. Está también el asunto del monstruo como tal, ¿no? Y al final le van dando forma con la idea de Giger y todo. Viene el otro especialista que le da la forma, van haciendo elementos mecánicos para que se pueda mover la cabeza, le hacen alrededor de, creo que entre 60 70 mecanismos a la cabeza para que pueda hacer los movimientos. Aunque una de las características que tenía Alien es que el xenomorfo no se iba a ver mucho. O sea, ese era el kit del terror de la película. La película te tiene aterrorizado completamente desde el momento que se da a conocer este ser. La película te mantiene en un terror constante y lo hace incluso a un ritmo que no es rápido, lo hace a un ritmo lento, sin hacer mucho énfasis en música, en nada prácticamente. eh, Prescinde de todas estas cosas, pero te mantiene en un terror total. Y precisamente sin ver apenas al monstruo, sin ver al xenomorfo. Eso es un logro increíble. Y entonces había de todas maneras que buscar un doble, alguien que pudiera ponerse aquel disfraz, ¿no? Y no encontraban. Y entonces uno de los miembros del equipo, en un pub, en una taberna en Londres, encuentra a un estudiante nigeriano que tenía más de 2 metros de estatura, tenía como 2 metros 10 de estatura, una barbaridad, larguirucho y flaco y altísimo, y lo convence para que participe en el rodaje, como haciendo, ¿no? el papel del xenomorfo, ¿no? Y bueno, y él es el que en las escenas donde es imprescindible que salga, porque hubo escenas que después se cortaron, no se incluyeron en la película, pero que sí salía de cuerpo entero, salía más. Que eso Ridley Scott después no quiso que estuviera. Sale este nigeriano, es el que se llama Bolaji Badejo. Y creo que una de las condiciones que puso Ridley Scott que no estuviera en los créditos, o sea que no lo pusieron ni como un actor, quedó nada más que como un simple persona más de equipo. Ahora vamos a explorar un poco lo que es la trama de la película, para no aburrir mucho con detalles técnicos. La trama de la película transcurre porque esta es una nave enorme, un remolcador, es un remolcador que arrastra consigo a una refinería enorme que ya viene procesando un mineral, presuntamente uranio, viene procesando y almacenando 20 millones de toneladas de uranio y va de regreso a la Tierra, mientras por el camino va procesando todo ese mineral. O sea que es enorme, brutal. Y por el camino reciben un mensaje de emergencia o sea, transmitido por la computadora. La computadora despierta a la tripulación. Después que la tripulación está despierta, pide una entrevista en la computadora personal con el capitán de la nave. Él va y se entera entonces de que ha sido desviada del rumbo para atender a una llamada presuntamente de auxilio, no se sabe, una llamada desconocida procedente de un planetoide que está en la cercanía. La tripulación tampoco, nadie sabía nada de esto, pensaban que estaban llegando ya a la Tierra y que por eso los había despertado. Y cuando miran los mapas, miran el radar y todo, ven que no están ni siquiera en su sistema, que están en un sistema llamado Zeta Reticuli, que es muy lejano todavía de la Vía Láctea. Y entonces, bueno, incluso hay protestas. Parker y Brett protestan porque dicen que eso no es su función. Y entonces el oficial científico, que es Ash, le dice que no, que si no hacen lo que dice la compañía de que hay que investigar una llamada como esa, pierden todo el dinero. Y entonces dicen, no, está bien, entonces sí, vamos. Llegan a este planetoide, desenganchan el remolcador de la refinería central, bajan a este planetoide, no sin percance, se les destabiliza algunas cosas, tienen algunas roturas, pero hace un frío extremo en el planetoide.
y decide que va, y el lugar de donde proviene la transmisión está como a unos 2 kilómetros de distancia y tienen que ir a pie un grupo. Y entonces el capitán Dallas selecciona a Lambert, que es el papel que hace Verónica Carver, que no quería ir, a regañadientes va, y a John Hurt, que Kane, que sí va voluntariamente, pidió ir como voluntario, parece que por su curiosidad. Y van los tres rumbo a esto. Hay una escena aquí que es importante, cuando bajan en esta especie de ascensor, que se ve la pata de la nave, que es inmensa al lado de ellos. Esto en realidad eran los hijos de Ridley Scott, eran pequeños, y les hicieron unos uniformes pequeños, ¿no? Para que aumentara más el volumen de la nave, para que pareciera mucho más grande de lo que en realidad era. Y después lo repitieron en otra escena más adelante, hasta que los muchachos llegaron al borde del desmayo, llegaron casi a colapsar y les tuvieron que quitar los trajes. Pero bueno, los utilizaron así, de esa manera. Ellos avanzan estos tres hasta un lugar X. Llega un momento en que ven lo que parece a todas luces ser una nave extraterrestre que está como encallada así en medio de una zona, de un terreno, y se quedan ahí asombrados. Es la primera vez que se ve un contacto de ese tipo, una nave. Llegan hasta ahí. A la vez que entonces entran por una de las aberturas que logran entrar, el contacto empieza a fallar. Ya pierden el contacto con la nave, en este caso con Ash, que era el que estaba siguiéndolo por la transmisión. Y en ese momento también en la nave, a Ripley se le ocurre pasar la transmisión esta de que parecía una señal de socorro, pasarla por un análisis distinto en la computadora a ver qué resultado arrojaba. Y Ash le dice que bueno, que sí, que lo haga si quiere. Y al final ella empieza a cotejar todo eso y hacer el análisis, y la computadora le da un análisis parcial donde le dice que esto en realidad puede ser una señal de advertencia y no de socorro. Ella se lo dice a Ash, mira, puede ser esto, y él le dice, mira, no tenemos comunicación con ellos. Ella quiere ir para advertirles, pero él le dice, no, en lo que tú llegues allí ya ellos van a saber si es de advertencia o no lo es, no pierdas el tiempo. Así que no, entonces la convence y ella se queda. Mientras tanto, en la nave encuentran toda esta arquitectura de la nave, con todos estos huesos que había hecho Giger, con todas estas cosas fascinantes. Y llegan a un punto de la nave que parece que es el punto central, que ahí hay una cosa que es lo que llaman después en la jerga de la película el disc jockey, ¿no? Que es donde está el piloto de esa nave. Y ven que hay una figura muerta desde hace tiempo, momificada, bastante grande, y que está sentada en el puesto de mando con una especie de telescopio que parece que es la guía de la nave. Y hacer este escenario fue una cosa bastante trabajosa, pero es de una riqueza artística, una cosa indescriptible. Fox no quería, porque decían que iba a ser un gasto extra considerable, que iba a ser más trabajo, que se iba a demorar más todo, pero Ridley Scott los llegó a convencer de que era vital que se viera esta escena, y para hacer este pedazo de escena nada más, bueno, pues se gastó más dinero, y Giger tuvo que aplicarse y hacerlo lo más rápido posible, y quedó esta maravilla. Ven la figura y ven que la figura tiene los huesos del pecho reventados, pero hacia afuera, una cosa bastante extraña. Y en ese momento Kane encuentra un agujero y dicen, hey, he encontrado una abertura aquí, voy a bajar. Lo bajan por ahí, él llega a un lugar abajo que hay como una especie de sótano con estas luces que son como, hay un efecto como de una luz azul, que lo interesante es que el grupo de rock Who estaba trabajando en el estudio de al lado cuando se filmaba la película, y les prestaron el sistema de láser para lograr este efecto que parece como un mar azul, así una cosa azul, una capa azul. Son uno de los detalles no interesantes de la creación de esta película. Llega él, ve que hay un montón de, una especie de huevos allí. Empieza con su curiosidad muy característica a mirar, los toca, ve que hay un movimiento dentro del huevo,
y esto en la realidad que era el mismo Ridley Scott. Se puso unos guantes de goma y por debajo o sea, de este huevo que habían hecho, ¿no? Así, un movimiento con las manos para que pareciera como y les quedó perfecto. Es una muestra de, con tan pocos recursos, hacer una cosa como esta. El huevo se abre y entonces lo que se ve adentro es un ser vivo que no tiene forma, que en realidad es estómago de vaca con partes de vísceras y cosas de estas, y está accionado por una especie de mecanismo neumático que salta, y entonces en ese momento que él se asoma al borde del huevo abierto, le salta a la cara y se ve como se queda incrustado en el casco. Inmediatamente se lo llevan de regreso a la nave. Le piden que los dejen entrar. Ripley pregunta que qué pasa. Le dicen que está herido Kane. Dice que querido que no, que tiene una especie de parásito. Y ella dice, pues no puede entrar porque las reglas de cuarentena dicen que no puede entrar porque puede contaminar a toda la nave. Y entonces él, incluso Dallas le dice, te ordeno que nos dejes entrar. Y ella le dice, no, en mi lugar tú harías lo mismo y no nos dejarías entrar. Y entonces Ash, que está al lado de la puerta, manualmente abre la puerta y los deja entrar, en contradicción con Ripley, que es en realidad la que había quedado al mando y no él. Y los deja entrar. Van a la enfermería, empiezan a analizar aquello, ven que estaba pegado, logran quitarle el casco, la criatura había traspasado el casco y ven que lo tiene totalmente aferrado a la cara, trata incluso para defenderse y lo aprieta más, o sea, dando a entender que si tratan de sacarlo va a ser peor. Y entonces Dallas dice, bueno, vamos a tratar de cortarle un tentáculo a ver qué pasa si afloja un poco. Ash no quería y el Dallas le insiste, le dice que es una orden, que él se responsabiliza, empieza a cortar y sale un ácido que atraviesa el piso y va atravesando nivel tras nivel de la nave, que eso que es un ácido que la sangre de ese ser era un ácido tan poderoso que era más una amenaza, es una amenaza incluso peor. Y entonces llegan a la conclusión de que no pueden, por las fuerzas nada pueden hacer. Y en esto que se ponen de acuerdo qué van a hacer, si lo van a congelar, si no, pues el animal se desprende de la cara, no saben dónde está, empiezan a buscarlo, le cae casi encima a Ripley, es otro momento de tensión de la película, pero ya estaba ya muerto, parece. Y bueno, después Kane se recupera, la gente le da la bienvenida, ¿cómo fue? Dice, bueno, tengo mucha hambre, van a comer antes de irse a los congeladores a ir al hipersueño, y ahí le empieza como un dolor, empieza con las molestias, no puede, y empieza la escena más cruenta de la película, que tiene además una característica, y es que efectivamente los actores sabían más o menos lo que iba a pasar, pero no sabían los detalles, ni sabían el momento exacto ni cómo iba a ser. Y en el momento en que se produce esta especie de explosión que salpica a todo el mundo, el gesto, como ustedes pueden ver, sobre todo el de Verónica Carter, es un gesto de terror legítimo, es porque Ridley Scott no les dijo cómo iba a ser. Sabían por el guión más o menos, pero no sabían cómo iba a ser. Y cuando esto se produce se horrorizan, y es de manera real. Y por eso es que la gente en el cine también quedó sobrecogida, porque el sentimiento es el mismo. Los actores tuvieron eso y transmitieron a su vez ese mismo sentimiento hacia el público. Desaparece el monstruito aquel por la nave, empiezan a buscarlo, pero el gato interfiere con la señal, porque el gato también hace señal. Entonces le dicen a Brett que tiene que vaya a buscar al gato. Brett se pone a buscar el gato, pero en lo que ya encuentra el gato, ve que el gato echa, esa escena también que es genial, el gato mira y echa hacia atrás, y él se da cuenta que hay algo detrás, y cuando mira ve que
Xenomorfo ya no es aquella cosa chiquita que ha crecido de una manera descomunal y agarra a Brett. No se sabe qué hace con él, se ve como que se lo lleva, y el grito de Brett, que es lo que empiezan entonces ya se dan cuenta que es una criatura que ha crecido mucho, y se dan cuenta también de que está moviéndose por los conductos de ventilación. ¿Qué deciden? Fabricar unos lanzallamas, acorralarlo, ir a través de los conductos de ventilación, acorralarlo y llevarlo hasta un lugar donde haya una esclusa y lanzarlo al espacio. Dallas se ofrece de voluntario, se mete en el conducto, empieza a avanzar y empiezan a cerrar detrás de él las esclusas, empiezan a cerrarlas para que él pueda seguir avanzando y acorralar al xenomorfo. Pero en el radar llega el momento que ven que se está acercando a él y él no lo ve, y llega un momento que él baja, y en ese momento el xenomorfo estaba del otro lado y lo atrapa también, y ahí es el fin de Dallas también. O sea, ya la tripulación tiene 3 bajas. Tiene a Kane, tiene a Brett y a Dallas, que es el capitán. Y entonces los que quedan deciden que la única manera que tienen es de continuar con esa táctica, porque la nave de escape, nada más que en la nave de escape solamente caben 3, no sé si, y ellos eran 4. Y entonces deciden continuar con la misma táctica de acorralar a la criatura y lanzarla al espacio. Ripley, como ya queda al mando, va a la computadora, accede a la computadora, le hace un override al sistema para ver qué es lo que pasa, y entonces el sistema, la computadora le contesta que no, que eso es una orden clasificada solamente para el científico jefe, que en este caso es Ash. Y bueno, pues ella cuando ve qué cosa es la orden en sí, el resumen de la orden es que hay que ir a investigar esa transmisión y que todo lo demás es prescindible, que incluso la tripulación es prescindible. Y entonces ella va inmediatamente a enfrentarse con Ash. Ash reacciona violentamente, la lanza y empieza a tratar de matarla, de asfixiarla. Y en ese momento llega Parker, empieza a luchar con Ash, logran darle un golpe y ven que se trata de un androide, que es un robot en realidad, no es un ser humano. Y entonces, tratando de ver cómo encuentran una solución, reactivan el robot, la parte de la cabeza, lo ponen, le preguntan, y él le dice que no hay solución, que el xenomorfo es indestructible, que es una criatura perfecta, que no hay manera de luchar contra él, y de una manera irónica, con una sonrisa, les dice que les desea suerte. Y bueno, lo desconectan. Entonces ya lo que queda es irse en la nave de escape. Ripley le dice a Parker y a Lambert que vayan a recoger todo el refrigerante que puedan para llevárselo a la nave de escape, y en eso aparece el xenomorfo, se le enfrenta a Parker y a Lambert y los logra eliminar a los dos, y entonces queda sola Ripley, y Ripley decide que tiene que volar la nave grande, la nave principal, activa el sistema de autodestrucción y huye hacia la nave de escape. Y ya estando en la nave de escape, cuando ya parece que está libre de todo esto, ve que como parte de las tuberías y todo se había metido el alien adentro, y trata de agarrarla. Ella lo que hace es se pone la escafandra y logra abrir la compuerta para hacer lo que salga al espacio en el momento que él la va a agarrar. Y no obstante se queda agarrado a la puerta. Ella tiene un arpón, acciona el arpón, lo expulsa hacia afuera, trata a la criatura de todas maneras de entrar por la parte de las toberas de uno de los motores. Ella enciende los motores y es como lo logra expulsar al espacio. Y bueno, pues aquí termina la película con el resumen que ella hace, la transmisión que hace, diciendo lo que ha pasado, que todos los tripulantes están muertos, que ella es la única sobreviviente del Nostromo, ella y el gato por supuesto, y que va a la deriva con la esperanza de que alguna nave de rastreo del sistema la encuentre, y bueno, pues que espera tener suerte. Y ahí termina la película. Después, por supuesto, viene otro director,
que es James Cameron, retoma esto para darle una segunda parte, porque obviamente es un final que queda abierto. Y bueno, eso después lo voy a contar en otro programa, porque pienso que merece su programa aparte. No estoy diciendo que va a ser el próximo, pero va a ser uno de tantos, que sería ya la película, que es la segunda parte, que es Aliens. Ya no es Aliens solamente, Aliens, que es una maravilla de película también, pero con otra tónica, con otra. Entonces, bueno, esto es lo que hay con torno a Alien, la historia de cómo Ridley Scott dirige Alien, los actores seleccionados. eh, y bueno, yo les recomiendo a todos, si alguien no lo ha visto, por favor, que no se pierda esto. Incluso al que la ha visto, que vuelva y le dé un vistazo a la luz de todo esto, para que se dé cuenta que en realidad es una película que, al contrario del desprecio que podía sentir alguna gente por ella, no, película de ciencia ficción, de monstruos, esto es una cosa genial, es una obra maestra. Así que bueno, no los aburro más, los dejo y nos vemos hasta el próximo espacio.